Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Nos damos la bienvenida al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector de empleadores en el Consejo Nacional de Salarios. Le damos la bienvenida, señor Gómez de la Torre. Quisiéramos conocer de qué manera se va a asumir este tema en la situación bastante particular que vive Ecuador y el mundo por la pandemia. Muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan en la ciudad de Cuenca. Edgar, un gusto. Creo que es importante reconocer un par de aspectos. El tema laboral y el tema salarial es algo que no es exclusivo de esta época de pandemia, es un problema que se viene evidenciando ya varios años en el Ecuador, que desde el año 2015 el tema de empleabilidad ha venido a la baja año tras año. Al cierre de diciembre del 2019, ya estábamos hablando de un 38% de la población económicamente activa con empleo pleno. Obviamente, cuando revisamos las cifras del Ministerio del Trabajo, vemos que la población económicamente activa está en el 32%. Sin embargo, vemos que ha caído muchísimo la población económicamente activa. O sea, la gente ha perdido la esperanza de salir a buscar trabajo. Y cuando hacemos un comparativo que se denomina interanual, septiembre de 2019, septiembre de 2020, que es como se debe comparar, hemos evidenciado una pérdida de 700,000 empleos plenos, algo más de 700,000 empleos plenos. El INEC esta semana nos ha dado la inflación proyectada para el próximo año 2020, para este año, y que veríamos que podría orientarse en ese lado, y estamos en un negativo de 1.6%. Entonces, si el empleo baja, la inflación va a la baja con una caída importantísima. Aquí en el mes de octubre, la aplicación de la fórmula que emitió el Ministerio del Trabajo en septiembre a través del acuerdo 185, pues el cálculo matemático determinaría inclusive una potencial reducción salarial. Sin embargo, es importante reconocer que el mismo acuerdo ministerial, el 185, en su artículo 6, determina que, indistinto el resultado matemático de la fórmula, no se podrán reducir salarios. ¿Cuáles son los principales parámetros de la fórmula, señor Gómez de la Torre, para que podamos entender los ecuatorianos? ¿Qué es lo que se considera dentro de la misma como variables para definir el nuevo valor del salario mínimo vital? A ver, voy a comenzar diciendo cuál es el único parámetro que determina la ley, porque la ley siempre va a estar por sobre cualquier acuerdo ministerial. El único parámetro que determina el Código del Trabajo para que en caso de que no haya acuerdos se fije el salario del año siguiente es la inflación proyectada. ¿Cuánto el INEC determina que puede ser la inflación del año, en este caso, 2021? Sin embargo, esta fórmula, a través del acuerdo ministerial, considera, obviamente, el tema de inflación proyectada, el índice de precios al consumidor, considera cómo ha sido el incremento de la informalidad, que este es un tema que nos preocupa muchísimo, el tema de cómo se ha comportado el empleo pleno. Son básicamente los tres parámetros a través de los cuales también hay las elasticidades en los mismos. Hay muchos términos
muy técnicos. Y a veces tratamos de confundirnos con términos muy complejos para decir que la situación está más compleja aún. Creo que es una herramienta muy válida para el Ministerio del Trabajo, también para que en el caso de no llegar a un acuerdo, que usted bien lo ha planteado, ha sido muy eventual que se haya dado, el ministerio pueda plantear un resultado sin que haya el impacto político tradicional que genera la decisión de un incremento de salarios más alto o menos alto. Sí vemos muy riesgoso que con 2,5 millones de personas en la población con empleo pleno al momento en el Ecuador, un incremento salarial solo podría derivar en más complicaciones. Más bien, mantenemos nuestra confianza que el trabajo realizado el año 2019 a nivel de Consejo y que en gran medida se ha evidenciado en los acuerdos laborales actuales, en los nuevos acuerdos, en las nuevas modalidades contractuales, puedan ser una herramienta para generar empleo. Porque el problema del Ecuador, más allá de salarios, es la ausencia de empleo. Ese es el problema. Señor Gómez, muy buenos días. Históricamente el salario básico no ha respondido a estos criterios, es decir, frente a la inflación tampoco llega a cubrir la canasta básica familiar. Esto históricamente, no se diga ahora en una situación tan compleja en medio de esta crisis que estamos viviendo. Lo que se estaría sugiriendo es que para el próximo año, para el 2021, el salario básico unificado se mantenga, es decir, no haya ninguna modificación para o con el objetivo de preservar el empleo o de permitir que haya o se abran mayores fuentes de contratación. Estoy completamente de acuerdo en su segunda parte, que se mantenga el salario y que más bien se busquen abrir nuevas fuentes de empleo. Sin embargo, el salario básico, de acuerdo a los datos del INEC, para poder compararlo con la canasta básica familiar, se lo tiene que calcular en base al ingreso familiar. Y el ingreso familiar, de acuerdo a las cifras, ya supera, y está determinado en la última encuesta del ENEMDU, supera el ingreso familiar, supera la canasta básica familiar. Estamos de acuerdo que la situación actual es muy compleja, pero tenemos que buscar más bien herramientas de generar nuevas fuentes de empleo. Yo recuerdo y le digo, hace 3 años atrás, en una conversación similar, se abrieron micrófonos en una radio y les soy honesto, yo me preocupé mucho porque dije, decir que no haya un incremento salarial siempre es muy delicado. Sin embargo, la gente que llamó, era gente que decía, ¿por qué discuten de salario? Una señora nos dijo, yo llevo 2 años y medio buscando empleo. A mí no me interesa el salario, yo quiero poder trabajar. Y tenemos unas normas laborales tan rígidas que no permiten una contratación por horas, por ejemplo. Porque la gente quiere trabajar y lo que tenemos es una precarización del trabajo porque la gente se busca formas de empleo y una autoprecarización del trabajo, que es más grave aún, en que la gente sale a las calles a ver cómo se gana el sustento diario, porque hay unas normas que bloquean de cierta forma a la industria formal para poder contratar cuando en una situación de crisis como la actual o la que ya vivíamos del año pasado. Ustedes previo a la entrevista se hacía referencia a lo que fue el Octubre Negro. En octubre del año pasado, Cuenca se vio cercada sin tener acceso de medicinas, combustibles, alimentos. Ese tipo de situaciones no abonan al desarrollo de un país, por el contrario, consolidan un mayor deterioro de la economía, de la confianza y por ende de la inversión. Señor Gómez de la Torre, antes de nuestra próxima pregunta quisiéramos compartir con usted y nuestros oyentes estas declaraciones del ministro de Trabajo. Emitimos un acuerdo ministerial que lo que establece es una fórmula que recoge
varios de los indicadores de la realidad económica del país y en base a esa fórmula, en caso de que no exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores, se aplicará la fórmula y técnicamente se logrará el número de lo que deba significar la variación del salario. Y lo más probable es... Aquí tenemos una contradicción, un tema puntual que debería ser aclarado. Usted nos ha señalado que de acuerdo con las leyes, el único parámetro para la fijación del nuevo salario mínimo vital es la inflación. El ministro de Trabajo hace alusión a un acuerdo ministerial, entendemos que recientemente emitido, que establecería una fórmula con varios indicadores de la realidad económica que llevarían a fijar o a determinar la variación en el salario mínimo. Aclárenos, por favor, este punto. A ver, justamente lo mencionaba previamente. El Código del Trabajo, que sería la ley superior, determina exclusivamente la inflación proyectada, dato que no se ha cumplido en los últimos años. Más bien siempre se ha elevado el salario por sobre la inflación proyectada. La fórmula que hace referencia el ministro es el Acuerdo Ministerial 185, que plantea la realidad nacional, en donde, como menciono, si los parámetros son negativos, el número que él dice debería ser negativo, o sea, matemáticamente podría derivar en una reducción del salario, pero el mismo acuerdo ministerial en su artículo 6 dice que el salario no puede bajar. Sí existe esta dicotomía, pero es una herramienta que ha creado el ministerio para buscar una solución menos polémica, que sea la decisión unipersonal del ministro de decir el salario se eleva en tanto por ciento o se mantiene o otra decisión. Esta era la razón, y si es que lo tiene a la mano o si es que ha divulgado la fórmula del ministro, porque a veces las fórmulas vienen simplemente con la indicación de variables sin una explicación. Pero ¿cuáles serían estas variables que propone el ministerio que se tomen en cuenta? Precisamente la que les hacía referencia, los índices de informalidad, la inflación proyectada, el tema de empleo pleno y las diferentes elasticidades, como determina la fórmula, al respecto. O sea, yo lo que puedo comprometerme ahorita, la estaba buscando, no la tenía a la mano, pero se la estoy pasando en un minuto a través del WhatsApp, precisamente para que tenga el acuerdo ministerial con sus explicaciones, si cabe en el término. Pero sí deja en claro que estos parámetros van a ser analizados por los departamentos técnicos del mismo ministerio. Dos cosas, señor Gómez de la Torre. ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de Salarios? Sabemos que están representantes de empleadores y de trabajadores. Entre los primeros está usted. Pero por favor, cuéntenos cómo se integra, cómo funciona el Consejo Nacional de Salarios. Y por otra parte, si es que el gobierno nacional ya, a través de otro acuerdo ministerial que impuso nuevas normas de flexibilidad laboral en el Ecuador, no se ha anticipado ya en este tema, pues estas nuevas normas que, de acuerdo a los análisis que han realizado expertos en este medio de comunicación, son de amplia aplicación, no solamente sectorizados, tienen que ver con temas como el tiempo parcial, la contratación temporal, la estabilidad de los trabajadores, etcétera. Es decir, había una modificación bastante significativa en las normas de trabajo en Ecuador. Las dos inquietudes, por favor. A ver, el Consejo Nacional de Salarios, como se lo conocía anteriormente, básicamente se reunía para definir salarios. Hace 5 años atrás aproximadamente se emitió un acuerdo ministerial basado en las regulaciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y el diálogo social, el diálogo tripartito, en la cual se planteó que no solamente se hable de salarios, sino de los problemas laborales y una estructura más amplia. Inicialmente había 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de los empleadores elegidos a través de colegio electoral de las principales federaciones de sindicatos y centrales sindicales, con el gobierno de intermediario, cada representante con su suplente. Hace 2 años, 3 años atrás,
se modificó este acuerdo ministerial con el ánimo de darle mayor amplitud al debate y pasamos de 2 a 4 integrantes por cada uno de los sectores, con sus respectivos alternos. En la primera sesión con esta nueva modalidad, lo primero que se solicitó, y conscientes que esto iba a generar mayor debate y por ende mayor demora de pronto en llegar a consensos, que se invite siempre a los 16 delegados de los sectores, tanto público como privado, y de los trabajadores y empleadores. En este consejo están representadas muchas centrales, inclusive estuvo representado, y digo estuvo porque hay una discrepancia interna en el Frente Unitario de Trabajadores, pero el Frente Unitario de Trabajadores también puso su representante. El Frente como tal es una organización de hecho que conforma centrales, es un frente, es un colectivo, entonces no tiene una normativa jurídica que lo rige, sino establecidas como Sedocut, o están CEOLS, o están los diferentes centrales. Pero sí están, como digo, hay 4 representantes principales y 4 suplentes del sector trabajador, de igual manera del sector empleador, y el año 2019 fue un año de trabajo intenso que lo estamos recién viendo reflejado en buscar soluciones a un problema transversal. El tema de empleo en el Ecuador y el tema de la rigidez del código no es un problema sectorial que podríamos decir el sector de la cerámica blanca o el sector de la minería metálica o minería no metálica o el sector agrícola productor de papas. El problema laboral en el Ecuador es completamente transversal y afecta a todos los sectores. Por ende, la decisión de buscar un acuerdo ministerial lo más amplio posible, creo que es una de las decisiones más acertadas que se han adoptado en materia laboral en los últimos al menos 7 años. Señor Gómez, un poco insistiendo en la pregunta que ya hizo Gustavo respecto de este acuerdo que de alguna manera ya se adelanta a estos procesos y facilita diversas modalidades de contrato que no se preveían anteriormente, pero quizás una de las principales preocupaciones de ciertos sectores es que esto pueda abrir un camino a la precarización laboral, a la pérdida de derechos laborales. ¿Cuál es la reflexión que tiene usted respecto de estas posibilidades que podrían en algún momento llegar a darse? Esto nos trae a la memoria lo que ocurría con la tercerización, por ejemplo. A ver, primero, la tercerización como tercerización laboral sufrió abusos. Había grupos económicos que mantenían 4 o 5 tercerizadoras y cambiaban a la persona cada 3 meses de tercerizadora en tercerizadora para nunca consolidar un tema de derechos laborales. Eso no es que la tercerización sea mala. Eso implica que hay un grupo que está abusando de una forma de contratación, que son 2 cosas distintas. Más bien, yo le diría, si tenemos una situación real en la cual, y le doy datos al 2020, población en edad de trabajar, 12.500.000 ecuatorianos están en edad de trabajar. La población económicamente activa, curiosamente, cae en 460.000 personas en el último año y tenemos una población económicamente activa de 7 millones de personas, 7.800.000 personas. Y únicamente de estos 12 millones personas en edad de trabajar, solo únicamente 2,5 millones tienen empleo. Creo que estamos hablando de que la gran mayoría, ya hay números redondos, 10 millones de personas en edad de trabajar no tienen empleo. ¿De qué derechos estamos hablando cuando la gran mayoría no tiene un empleo? Entonces ahí es donde hay que buscar mecanismos, no solamente de generar nuevas fuentes de empleo,
que no se van a generar por decreto, sino también ver cómo las nuevas dinámicas laborales que se evidencian en un estudio realizado por la empresa Deloitte en el año pasado y publicado en el mes de diciembre, ya evidencian que son más de 15 años que el código, en lugar de abrirse a las nuevas mecanismos, nuevas formas de contratación, más bien se ha ido cerrando a las mismas lógicas de contratación que se aplicaban a principios del siglo pasado, cuando el código estaba en proceso de construcción. El código es del año 1938. Y las actualizaciones del código y las reformas, en lugar de acercarse al siglo XXI y ya proyectarse al siglo XXII, más bien se cerraron en el siglo XX, orientados a problemas del siglo XIX. Entonces sí tenemos que ir viendo modernizar. Hemos hablado del entorno, que sin duda es muy importante, y también de las posibilidades que se dan en este año. La pregunta final es, usted como representante del sector empleador, si es que puede darnos esta respuesta, ¿cuál es la aspiración de este sector con respecto al salario mínimo vital en este año? O con aplicación para el próximo, por supuesto. A ver, primero, siempre, año tras año, vamos con miras a buscar consensos. Hemos llegado a 2 consensos. Muchas veces tenemos que ceder de lado y lado. El consenso no es quién impone y quién acepta, sino cómo compartimos opiniones y creamos soluciones. Confiamos que va a haber algún tipo de acuerdo, porque las cifras no mienten. Y si no creemos en las cifras, salgamos a ver lo que está pasando en las calles. En el Ecuador entero. Sí, podría ser concreto en la respuesta, por favor, porque el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué esperamos? Que el salario del 2020 se mantenga para el 2021 y utilizar este momento para más bien buscar potenciar los acuerdos que existentes transversales para desarrollar nuevas formas de contratación e ir creando nuevos empleos, sacando la economía del hueco en que se encuentra. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al señor Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salario. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es